Comenzamos con GSDI o TGLT o ex-TGLT. Nada más que las siglas corresponden a construcciones, ¿no? Tienen 80 años de trayectoria, de los cuales realizan más de 500 obras o realizaron más de 500 obras que impactaron positivamente en la sociedad y se convierten en un referente indiscutible en construcciones civiles, industriales o de infraestructura. Son las compañías protagonistas de los proyectos de construcción más emblemáticos del país. Opera en la bolsa o está suscrita en la Bolsa de Comercio desde 1955 y algunos proyectos que mencionan que detallan, mejor dicho, tienen el club River Plate, donde estructura hormigón tiene un 74% de avance, Toyota con un 24% de avance. Se iniciaron en el 2022 y surgió la necesidad de una ampliación del proyecto contratado, lo que se está negociando. Por esa razón es que se bajó el avance. Antes tenía un avance mucho más profundo, ahora hay más trabajo y más plata, ¿no? La planta de Varadero del proyecto ONTEC de piezas metálicas y ¿cómo se dice esto? De avión, ya está terminando. El Taurus, que es la parte de la zona franca, el durazno, albañilería y todo eso, ya terminó. El reactor de Seiza ya también termina. American Pavilion, que es la parte de construcciones, tiene un 66% de avance. El fideicomiso de Concepción LIP at War, fideicomiso que está en concesión al 2000, al 3000, está terminando. La Avenue Libertador también está en un 76% y estuvo parada la obra, había empezado en marzo del 18, implica una ampliación del plazo de ejecución que se está terminando de formalizar, por lo cual está parada. Aeropuertos Argentinas también está en una reprogramación, estuvo parada, suspendida, en julio volvieron con sus obras. Aeropuerto lo mismo, Blix Edificio Marina, los trabajos de tarea de excavación empezaron en octubre del 2022, tiene un 21%, la planta de Tortuguitas de Mirgor a través de un laboratorio para la logística en Tortuguitas, y por último el nuevo proyecto que se incorporó en este trimestre, al igual que Mirgor, es un segundo proyecto de Mirgor, es American Airlines, que es el back office de esta empresa. A su vez tienen emprendimientos inmobiliarios con Beniz, que está a cargo de Marina Río Luján, de lo cual dio positivo los resultados. El Fórum Puerto Buceo está por empezar la obra en julio del 2023, cuenta con 5 unidades. Ya una fue vendida, esto es un proyecto chiquito. El Astor San Telmo, que está en juicio porque no le dieron permiso de demolición, todavía sigue con eso. Y Metra Puerto Norte, que está en un grado de avance ya casi completo. Bueno, vamos a los números. Es bueno los números, no dan tanto déficit. Tienen un déficit, pero es nulo, en realidad dio neutral. Dio 3,17 millones de negativo. El año pasado contaba con un negativo de 684,1 millón. Sin embargo, si se toma el integral, da 60,2 millones, que son obras o son trabajos que se están por cobrar, que se incluye en integrales, y el año pasado daba el integral 826 millones. ¿Cómo es esto del integral? Vamos a describirlo, a ver si lo tengo por acá. En la página 4 tenemos una baja muy chiquita, incluso antes de impuesto dio 300 millones positivos y se cobraron impuestos a las ganancias, que la alícuota es más del 100%, y resultados financiados al exterior suma 62 millones o 63 millones de pesos, lo cual da un positivo después de mucho tiempo. Como punto saliente, la sociedad decidió por asamblea respecto a los resultados 2022 absorber el 95,7% de la prima de emisión, es decir, 10.302 millones. CNB comunica cuando se tiene más del 15% del patrimonio neto negativo, no negativo, sí, negativo, lo cual revaloriza el patrimonio neto y lo vuelve atrás para no tener que reducir el capital.
De hecho, la idea no es reducir, sino aumentarlo, así como aumentan por deuda, se aumenta la capitalización a 2.000 millones, es decir, un 216%, lo cual se hará un promedio del 1 de enero del 2022 hasta la suscripción de la OPA, lo cual se va a aplicar un descuento entre el 20 y el 25% de la cotización, ¿no? Se hace el promedio menos el 20%, eso va a ser el precio de ingreso. Por eso hay que tener cuidado si meterse o no, tiene que ver la OPA. A pesar de que, bueno, el resultado es bueno. CCR mantiene la calificación de la empresa en casi default, CCCC, pero cambia la perspectiva de estable a positiva por haber reducido la deuda en aproximadamente 45% por acuerdos con el grupo Itaú. Bueno, volviendo aquí, tenemos en reseña bueno, la aprobación de emisión hasta 2.000 millones de nuevas acciones ordinarias. Está dada por especie de aportes de deuda, está en efectivo puede ser, o determinar la prima de emisión, la cual será el equivalente al precio promedio desde el 1 de enero hasta el día anterior de declarar la OPA, menos un descuento entre el 20 y el 25%. Otra cosa que dije, la asamblea que bueno, habla de esta prima de emisión justamente por las pérdidas acumuladas en la sociedad y haber aplicado esta prima de emisión a 10.333 millones y haber restablecido los resultados facultativos o los resultados asignados. Y por último, Fix, que lo tengo por acá. Bueno, Fix entiende que si bien GCDI ha finalizado el proceso de reestructuración de su deuda financiera con reducción del 45% a partir de la venta de activos a Itaú o al grupo Itaú, cabe aclarar que las obligaciones financieras de corto plazo cuentan con un paquete de garantía de cesión de cobranza del contrato de construcción y boletos unidades funcionales. Siempre tuvieron garantía y mucho se desprendió, ¿no? Esto, bueno, hablan del aumento de capital y habla del pasaje de la perspectiva positiva. Con Itaú, y de los 4 vencimientos trimestrales de 6% cada uno están sujetos a disponibilidad de los fondos de fideicomiso de garantía. Y la evidencia de todo esto es que se tuvo que deshacer de muchos activos. La perspectiva estable justamente para Fix es la reducción de la deuda, pero hay que ver si la puede afrontar. De hecho, bueno, ha afrontado como buena noticia una deuda que tenía con el grupo, ahora lo digo, que la iba a posponer con Argentum Investment de alrededor de 544 mil dólares que bueno, ya fueron cancelados y no se ha postergado. Esto vencía el 30 de diciembre y se pagó recién ahora en este trimestre. Los ingresos por venta ordinarios dan 6.320 millones, un gran aumento del 75,3%. Los costos de explotación alcanzan los 4.952 millones, siendo un 63,8%. Y el EBITDA por fin da positivo, 7%. El año pasado era negativo. Los inventarios, refiriéndome a los emprendimientos inmobiliarios, dan 11.850 millones, una suba del 1,4% anual. El deterioro de estos emprendimientos, quiere decir la letra chica, los contratos que no fueron, lo que se dice en el contrato y no fue, bueno, toda la auditoría es un 17,6% del total, el comienzo del 2022 era un 18%, los proyectos terminados avanzan alrededor de 3,3 puntos porcentuales, no hay ninguno nuevo, y da un 36,8%. Bueno, viendo la parte de inventarios, tenemos que los proyectos son Astos San Telmo, Metra, Puerto Norte, y los que están en Corrientes son Puerto del Buceo, Astor Núñez y nada más, ¿no? El deterioro lo tiene Forum Puerto del Buceo y Metra Norte, así como Astor San Telmo, que se va deteriorando cada vez más hasta que no le den el visto bueno. Bueno, el gobierno, el juicio que tiene con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez son más amables con IRSA
pero no tanto con GCDI, ¿no? Con ILSA permiten tener un edificio totalmente vacío, sin ocupar y sin cobrar vivienda ociosa y sin hacerle ningún tipo de control. Seguimos, el segmento de construcción y servicios, que es el 98,7% del total, factura un 84% más, esto está mal, más que el año pasado, y se desglosa por proyectos comerciales, que es el 48%, subiendo más de 16 veces respecto al año pasado, por nuevos trabajos en American Airlines y Milgor. Proyectos industriales suben 66,5%, los residenciales bajan un 33,1%. El 82,1% de los ingresos son de clientes privados, venían de un 80%. El segmento de desarrollos inmobiliarios bajan un 61,3%, principalmente por no facturación en Uruguay. Bueno, como dije, en desarrollo inmobiliario es muy poco el porcentaje, aumenta bastante construcción y servicios, lo cual hace un resultado operativo positivo y una diferencia de 1.500 millones en el resultado positivo. Después, desglosando por proyecto, tenemos que, como dijimos, en Uruguay no hubo facturación, es cero, eso en desarrollos inmobiliarios, y aumenta muchísimo lo que es comercial, de casi 3.000 millones, de 183 millones a casi 3.000 millones. Aumenta de 1.051 millones a 1.750 la obra industrial, y residencial baja de 2.157 millones a 1.464 millones. Como dijimos anteriormente, los privados forman parte del 82%. Una cosa es que la compañía cuenta con un saldo de 34.000 millones de contratos, los cuales corresponden, bueno, la mayoría en real estate, pero los contratos de construcción son reconocidos periódicamente en función del avance de obra que registre cada proyecto y ajustado por índices de inflación relevantes. En cuanto a real estate, los mismos son registrados a medida que se entregan las unidades. Los resultados de empresas asociadas dan un superávit de 81,3 millones, siendo un 23% menor al año pasado, que además en el periodo anterior se registraron 1.570 millones por venta en Catalinas. Las inversiones en sociedades suman 2.198, bajando un 6% de inicio del ejercicio porque hubo una distribución de dividendos de su subsidiaria Limpar, recolección de residuos en Rosario. Bueno, la venta fue imputado 1.570 millones el año pasado y la baja es alrededor de 25 millones en inversiones asociadas. Teniendo en cuenta el total de inversiones, acá hay una baja de 112 millones de Limpar, es por la distribución de dividendos, y también la recolección de dividendos en Córdoba, llamada Logística Ambiental Mediterránea, ha pagado dividendos. Los gastos administrativos y comercialización dan 718 millones, bajando un 2%, sueldos, cargas y cargas sociales, que es el 47,2% de ponderación, suben 0,9%. Impuestos, tasas y contribuciones, 20,2 de ponderación, suben 8,2, y seguros suman 19,2 millones. En primer trimestre sumaban 743.000. Esto es como los acuerdos de contrato que figuraban en el anterior trimestre. Vaya a saber si es un error de tipeo o no. De hecho, hay un error de tipeo en depreciaciones cuando se lo ve en el flujo de fondos. Otros ingresos y egresos dan un superávit de 10 millones. Y el año pasado da un déficit de 376 millones por gastos en juicios. Bueno, tenemos sueldos y cargas sociales, bajan en comercialización, pero suben en administración. Impuestos, tasas y contribuciones suben en comercialización. En cuanto... bueno, acá acuerdos contractuales tenemos 35 millones, cosa que no puse anteriormente. Otros ingresos y egresos, hay una baja de juicios y contingencia de 458 millones a solo 106 millones. Los saldos no operativos financieros restan 200 millones, el año pasado fue un déficit de 1.011 millones por saldo positivo en intereses.
Los préstamos alcanzan los 5.925 millones, una suba del 1,2% de inicio de ejercicio. El 68,7% de la financiación de estos préstamos están dados por la bolsa, por la emisión o suscripción de obligaciones negociables. El flujo de caja es 533 millones, siendo un 75,2% menor al año pasado. Esto se da por el dinero ingresado por venta de Catalinas. El aumento de efectivo del inicio del ejercicio, sin embargo, es de 193 millones. Bueno, acá tenemos una diferencia de resultado de exposición más positiva, alrededor de 180 millones de pesos. Resultados financieros, tenemos una diferencia de 600 millones a favor. Esto se da por menores pagos de intereses financieros o en el saldo general de intereses financieros. Sí hubo un descuento del pronto pago, de lo cual el año pasado, de lo cual se ingresó o se imputó como un ingreso financiero. Los préstamos, bueno, suben marginalmente, no hay mucha diferencia. Como dije, la mayoría, aparte de los préstamos de obligaciones negociables, todavía tiene préstamos con Banco Itaú y el Ponte Medina, que son para Uruguay, ¿no? Alrededor de TGLT Uruguay y los diferentes emprendimientos. Después, hoy día tiene dos clases de obligaciones negociables, la 16 y la 17, con lo cual FIX-CR se encarga de calificar. Se ha aprobado un contrato de Argentina Commercial Properties, es sociedad anónima, cuyo objeto es la remodelación de habitación del Sheraton y su centro de convención. El contrato asciende a 1.550 millones y se ajusta por inflación. El monto de backlog de hoy de construcción es de 8.676,5 millones en obras. Se lo tengo por aquí. Acá tiene el contrato, 1.550 millones y actualización mediante aplicación en índices de mano de obra y materiales, publicado por la Cámara Argentina de la Construcción, y la evolución del dólar estadounidense. Ese es el proyecto con el Sheraton. La liquidez se mantiene en 0,85, la solvencia se mantiene en 0,18, el valor del libro 5,59. La cotización es 5,92, la capitalización bursátil es 5.475 millones y la ganancia perdida por acción es prácticamente nula. Bueno, es todo.